gobierno está. Colombia nos vamos a Argentina y Argentina está relacionada últimamente, Gonzalo, y mucho con Estados Unidos, especialmente con Donald Trump, es que le ha dado un espaldarazo económico y político al presidente Milei. No estamos hablando de elecciones presidenciales, pero sí de legislativas, que de una u otra forma pues son esenciales para tener mayorías o no dentro del Congreso y así poder aprobar pues las reformas que quiere el presidente Milei. Pues es una prueba delicada, ¿no? Porque recordemos que hay que decir, Jennifer, de alguna u otra manera, que el presidente Milei se juega, digamos, esa estabilidad económica, entre comillas, que de alguna u otra manera está buscando el presidente Donald Trump con la inversión que está haciendo, $20.000 millones. ¿Qué se juega este domingo? Se juegan algunos curules en la Cámara de Diputados y otros curules en el Senado. Digamos, 1/3 del Senado se va a elegir y en la Cámara de los Diputados más de la mitad de los escaños. ¿Qué pasa? Si Milei, digamos, no obtiene una victoria con la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, es muy difícil que tal vez se puedan hacer los cambios que él pretende ahora con Estados Unidos metido de lleno. Pero hay que entender un poco de qué se trata lo que va a pasar el día domingo y hacia dónde iría Argentina si Milei pierde estas elecciones. Con nosotros está Gustavo Marangoni, él es politólogo, pero además fue subsecretario de Estado de la vicepresidencia de ese país. Don Gustavo, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes por llamar. Buenos días. Don Gustavo, ¿qué pasa si Javier Milei pierde estas elecciones legislativas? Su partido, él como presidente. Bueno, en primer lugar, las elecciones del domingo van a ser susceptibles de muchas lecturas. ¿Por qué? Porque el presidente y el partido del presidente tienen muy pocas bancas, curules, como le dicen ustedes, tanto en diputados como en senadores. Para que ustedes tengan la idea precisa, sobre 257 diputados, tiene nada más que 37, y sobre 72 senadores tiene 6. Por lo tanto, cualquier resultado el domingo le va a permitir aumentar de manera significativa los diputados y los senadores. Pero no es claro que pueda siquiera alcanzar el tercio de la Cámara de Diputados y el tercio de la Cámara de Senadores, que es, entre otras cosas, lo que le permitiría bloquear un posible o un eventual juicio político en la Argentina. Ahora, las encuestas, que las hay muchas y variadas, plantean un escenario donde el gobierno podría obtener en todo el territorio nacional alrededor de 35% de los votos. Esto lo pondría en una situación de paridad con la principal fuerza opositora, que es el peronismo bajo el nombre de Fuerza Patria y otras denominaciones de acuerdo a distintos estados provinciales. Así que es probable que el domingo a la noche, si el resultado se ajustara a lo que dicen esos estudios de opinión, el gobierno diría que tiene más diputados y senadores y no estaría faltando a la verdad, y la oposición diría que ese porcentaje a nivel nacional es un resultado relativamente mediocre o regular. Sí, y algo que uno sorprendió, entenderá usted que el fenómeno Milei pues causa mucho interés en el continente, es que uno veía las encuestas más serias de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, al menos de lo que yo vi, el descache fue gigante. Nadie le pegó al resultado final, que fue una diferencia de 14 puntos. No sé si usted tiene la misma sensación en esta oportunidad de que es muy difícil saber qué va a pasar, que las encuestas, por la razón que sea, no logran ser nítidos con la realidad. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de esta relación de las encuestas con las elecciones en su país? Y como lo ha dicho con bastante precisión, en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, las encuestas estuvieron muy lejos del resultado final, porque también barajaban un empate o 2 puntos, 3 puntos, y la diferencia terminó siendo de 13. Era una elección muy particular porque era específica de la provincia y también se elegían concejales de las intendencias, entonces era un entramado bastante complejo de poder medir. En estas todos son más cautos y por supuesto también dejan abierta la puerta porque hay elementos para ser pesimistas si uno mira desde el lado del gobierno, en tanto y en cuanto la Argentina llega con una recesión económica, con
la necesidad de un rescate por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se suma al rescate que en abril hiciera de la economía nacional el Fondo Monetario Internacional, y eso tendería a pensar que el gobierno tiene que tratar de remontar un partido que le es muy adverso. Pero, por otro lado, la experiencia o la memoria del último gobierno de la fuerza que ahora es oposición, el peronismo, tampoco es muy bueno. Entonces algunos dicen que es una elección, como decimos aquí de manera muy coloquial, entre un roto y un descosido. Es decir, es una elección entre dos fuerzas que tienen, digamos, facturas que pasarse, que tienen reclamos que pasarse y que no terminan de encantar a buena parte de la opinión pública, que en todo caso votará más en contra del adversario que a favor del propio. Sí. Oiga, señor Marangoni, ahora que usted habla de este rescate, como usted lo llama, que hace Estados Unidos a Argentina y este apoyo político e ideológico que hace Donald Trump a Milei, ¿usted cree que le hace bien o le hace mal al presidente de ustedes, al presidente de los argentinos? Bueno, los distintos estudios, pero eso ya de opinión no de los últimos tiempos, sino de muchos años, da que en nuestro país hay siempre un recelo hacia la figura de los Estados Unidos en general, y en este caso particularmente la de Donald Trump en particular. Siempre, para darles una idea de porcentaje, son 2/3 y 1/3. Hay 2/3 de la población que se suelen ver con cierta distancia o ajenidad a los Estados Unidos y sus políticas, y hay 1/3 que se identifica más. En realidad el gobierno llega con un alineamiento muy estricto, pero ¿cuál es el punto? Que ese alineamiento le ha permitido al día de hoy, que es el último día hábil antes de la elección, por lo menos llegar con una cotización del peso argentino respecto del dólar más tranquila. En las últimas semanas había movimientos devaluatorios y en un momento se pensó que esa situación se podía desbordar. Eso no pasó, entre otras cosas, porque el Tesoro de los Estados Unidos, Decent, particularmente, está interviniendo de manera directa en el mercado de cambios argentino y con eso ayuda a mitigar las cuestiones. Toda esta situación puede servir para que algunas franjas de la población vean que ese apoyo de Estados Unidos es un mérito del presidente y a lo mejor decidan extenderle como una suerte de voto de confianza, pensando que de la mano de un poderoso Argentina podría salir de una crisis que ya lleva mucho tiempo. Claro, lo que no sé es si el presidente de Donald Trump dice que si no gana Milei, pues Argentina le va a ir muy mal. No sé si eso suena bien o suena mal para los argentinos. Pero a propósito de eso, y antes de que mi compañero González le haga la siguiente pregunta, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto interés ahí en Argentina y en la política interna de los argentinos? Dicen que es para hacerle un frente, un bloqueo a la inversión china que hay allí. Sí, ese es uno de los principales motivos. En Argentina, China tiene mucha presencia. En primer lugar, es uno de los principales bancos privados de la República Argentina, de capitales chinos. China también tiene una base astronómica en Neuquén, que siempre ha generado dudas o sospechas de parte de los Estados Unidos. También tiene presencia en lo que tiene que ver con ferrocarriles que transportan granos. Es la segunda exportadora de cereales de la República Argentina, y por supuesto que las economías de China y de la Argentina son complementarias. Es decir, que China es un gran demandante de proteínas y de minerales, que son dos productos que la Argentina exporta, y eso también genera suspicacias en el gobierno de los Estados Unidos, que no casualmente ha instrumentado el rescate mediante un swap, es decir, mediante un intercambio de monedas, que es el mismo mecanismo que Argentina tiene vigente desde el año 2009 con China, por un importe similar de 20.000 millones de dólares, o equivalente a 20.000 millones de dólares, porque lógicamente está hecho en moneda china. Así que este es un elemento importante, y además porque Milei, aun cuando Trump no había ganado su segunda elección, que lo consagrara como presidente, apostó fuertemente por la figura de Trump, así que lo ve también como un aliado ideológico, por el momento, en una situación de más soledad, porque cuando Jair Bolsonaro era presidente de Brasil, también tenía en Trump una referencia. Ya sabemos que la situación de Bolsonaro, no solo por haber pasado a la oposición, sino por estar detenido,
se ha mejorado notablemente, y eso lo pone a Milei como un referente que evidentemente a Estados Unidos le interesa resaltar. ¿Se pudiese decir, don Gustavo, que esta elección, digamos, es una especie de referéndum para Milei, con miras a las elecciones presidenciales, aunque falta todavía mucho? Bueno, el propio presidente lo ha planteado así. El presidente ha dicho que en esta elección se plebiscita su administración. Él le ha quitado, o por lo menos procura quitarle, el contenido legislativo para darle una posición de aprobación o de reprobación de su mandato, lo cual hace una apuesta que para algunos es audaz y para otros es temeraria, porque nunca se podría descartar que el resultado no fuese el que espera el gobierno. Así que la gran pregunta para el domingo a la noche en la Argentina, pero sobre todo para el día lunes, que es cuando abren los mercados financieros, es si el resultado va a transmitir más certidumbre o más incertidumbre. Yo les señalaba en otra de las intervenciones que aún con una buena elección, el presidente estaría lejos de obtener el quórum propio en el Congreso y necesitaría negociar. La gran pregunta es si está en la naturaleza del presidente Milei abrir a por lo menos sectores de la oposición para poner algunas de las cuestiones que ha impulsado estos años y otras que pretende impulsar en la mesa de las negociaciones y también en algún tipo de apertura de su gobierno, que sabemos que empieza un recambio de ministros que se ha dado inclusive en los últimos días con la salida del canciller, pero que se va a extender hacia la salida de la ministra de Seguridad, del ministro de Justicia, y probablemente algunos hablan del jefe de gabinete, y si eso solamente lo va a reemplazar con gente de su propio partido, o podría, como le sugieren desde dentro y desde fuera del país, tener algún gesto hacia la oposición más amigable del gobierno para ampliar su base de sustentación. Pues señor Marangoni, ex subsecretario de Estado de la vicepresidenta de Argentina, muchas gracias por darnos pues su punto de vista y su análisis sobre estas elecciones y sobre el futuro de Argentina con respecto a las legislativas que tendrán lugar este fin de semana, y sobre todo a la interpretación que usted tiene de esta relación que se ha forjado entre Milei y Donald Trump. Feliz día para usted. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Es que Milei, Gonzalo, tiene problemas muy parecidos a los que tiene el presidente Gustavo Petro. Piensan diametralmente diferentes, pero tienen muchas cosas en común, y los dos llegan con una agenda casi refundacional del país, de cambiar gran parte o todo lo que heredaron, pero no tiene el capital político para hacerlo. Incluso Gustavo Petro proporcionalmente tiene mucho más poder en el Congreso que Milei. Lo que nos contaba el invitado, Milei arrancó con el 10% de los diputados. Así le vaya muy bien este domingo, no tendrá más del 30%, y pues uno, Jennifer, si quiere hacer cambios muy grandes, necesita poder político. Entonces, Milei tiene un defecto en eso, que seguramente lo hemos notado todos. Milei es muy despiadado y muy grosero con los que no piensan como él. No sabe hacer negociaciones ni hacer acuerdos. Yo de hecho no sé cómo ha sacado cosas adelante si no tiene mayorías en el Congreso. Incluso digamos que uno tiene la razón de lo que yo piense de usted, pero yo no puedo ser tan torpe de insultarla a usted si necesito su voto. Entonces, Milei tiene que cambiar. No solamente tiene que ir el domingo bien en votos, sino tiene que cambiar sus formas para que esos que no son de izquierda, que no son kirchneristas, pero tampoco son mileístas, lo apoyen, porque un gobierno de 4 años sin hacer reformas, pues está muerto. Está muerto completamente, y habrá que ver, como decía nuestro invitado Jennifer, si este plebiscito, entre comillas, como el propio Milei lo mencionó, pinta bien de cara a las elecciones que todavía, repito, falta tiempo, pero al menos que el señor Milei pueda cumplir la promesa que dio en campaña, y es las grandes reformas económicas, sobre todo, que la Argentina necesita. Pero mire, es que Milei no solamente es grosero con los que no piensan como él, sino que es grosero con los que piensan como él. Con la vicepresidenta Villarroel peleó, con el expresidente Macri lo trata mal. Entonces, ¿cómo va a lograr Milei conformar mayorías en el Congreso, que las necesita, o por lo menos unas alianzas que le permitan sacar adelante las iniciativas, si maltrata constantemente a los opositores y a quienes lo han respaldado? Porque el respaldo de Macri en su momento fue el que le permitió triunfar a Milei. Hoy en día tiene muy mala relación con Macri y peleó con la vicepresidenta Villarroel. De tal manera que yo sí creo que el tema de las formas, como dice Sebastián, es muy importante, pero también el respeto
respeto a los contrarios y el respeto a su propia gente. En eso se parece a Petro, que maltrata muy mal a los opositores, pero también a la gente que está con él. En el último Consejo de Ministros, por ejemplo, vimos a Petro maltratando al embajador de Washington, maltratando a algunos ministros, de tal manera que se parecen bastante, aunque son polos opuestos. Pero tiene razón en el sentido de que yo creo que Milei, si no logra crear alianzas que le permitan gobernabilidad en el Congreso, va a ser muy difícil que saque adelante toda su política. Vamos a ver cómo le va al señor Milei entonces en estas legislativas que tendrán Pues lugar. el domingo es súper electoral. El domingo Porque tenemos hay acá consulta y tenemos consulta. elecciones legislativas en Argentina. Sí, señor, vamos a estar pendientes. Tenemos trabajo el lunes, ¿no, Sebastián? Bueno, siempre hay trabajo. En este país, en este mundo, Pues siempre hay trabajo. Hacemos una pausa, ya venimos.